Les cuento un poquito la idea que yo tenía para hoy y vemos cómo están. Es esto que le estaba diciendo como antes de arrancar así con la mayoría. Tenía ganas de que sigamos con la exposición de los elementos del proyecto de investigación, que habíamos empezado ayer. Nosotros ayer habíamos hablado de qué era investigar y qué significaba un diseño de investigación que guíe o conduzca esa investigación, y hoy vamos a seguir en el PowerPoint pensando las diferentes etapas del proyecto de investigación. Como yo les decía, esas diferentes etapas las vamos a ver ahora en términos muy generales y bastante enunciadas, digamos, y no tan desarrolladas, ¿sí? Para que ustedes tengan un pantallazo de por dónde van a ir los contenidos. ¿Tienen ganas de que sigamos con eso? Dale, dale. Sí, no. Dale, sí. ¿Sí? Vamos. Bueno, entonces, si les parece, hoy vamos a volver a tener una clase más expositiva de parte mía. Bueno, ya les había contado que vamos a tener solamente un encuentro, así que bueno, espero que posta, no les parezca muy denso. Y bueno, yo les voy contando a partir de lo del PowerPoint, ahora lo voy a poner para compartir, y nada, si se les ocurre una pregunta, si quieren hacer una intervención, si se cansaron, lo que quieran me dicen. Bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a retomar un poquito desde lo de allá. Bueno, nosotros ayer habíamos estado trabajando con ustedes en términos generales qué era investigar y cuáles eran los pasos que íbamos a hacer, y por otro lado, lo que significaba plasmar estas decisiones iniciales de investigación en un proyecto. ¿Sí? Que el proyecto de investigación es un escrito que nos ayuda a describir lo que vamos a hacer en el transcurso de la investigación, y es donde plasmamos las primeras decisiones, ¿sí? Pero también es un documento que, además de ayudarnos a nosotros, sirve para ser evaluado, ¿sí? Para que otro vea la posibilidad o la factibilidad que tiene ese tema que nos interesa desarrollar con el modo que lo estamos pensando de ser llevado adelante. Y después decíamos también que es como una guía, un plan, ¿no? Que nos va como marcando el camino. Y también decíamos que, me parece que habíamos como cerrado en este punto ayer, que también decíamos que la producción de un plan de investigación es un género discursivo que tiene sus características propias. En términos generales, ese discurso se construye a partir de elementos propios del discurso escrito y académico, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en esas cualidades, pensamos que la escritura de un proyecto de investigación es una escritura argumentativa, es una escritura formal, es una escritura sujeta a órdenes, ¿sí? Institucionales, y sujeta a acuerdos propios, en este caso, del campo de conocimiento de las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, todo eso, nosotros lo vamos a tener que, todas esas reglas, las vamos a tener que poner en juego a la hora de escribir, ¿sí? Entonces, ayer un poquito estábamos pensando, ¿no? En términos muy generales, qué era, o por dónde debíamos empezar a generar nuestros temas de investigación. Entonces, lo que les quería presentar ahora era como 10 puntos o 10 pasos que vamos a ir dando a lo largo de la materia. Como nosotros vamos a hacer un proyecto de investigación, y la etapa de diseño y la etapa de ejecución no van a estar tan diferenciadas, ¿sí? ¿Por qué digo que no van a estar tan diferenciadas? Pues en la práctica, nosotros, para llevar adelante un proyecto de investigación, primero tenemos que lograr la aprobación de ese plan, ¿sí? Si nos remitimos al campo formal,
del ejercicio de la investigación. Como nosotros lo que queremos hacer es poner en práctica estas herramientas propias de la investigación en ciencias sociales, lo vamos a ir haciendo como un poco juntos. Entonces no vamos a hacer primero todo el diseño de la investigación y después ejecutarla, sino que vamos a ir tomando decisiones que nos ayuden a construir un tema-problema de investigación, y después vamos a ir avanzando, o sea, vamos a ir llevando la investigación junto con lo que sería una etapa de diseño, ¿sí? Entonces, por eso, cuando vemos este PowerPoint, lo vemos en diferentes momentos por los que vamos a transitar, ¿sí? Obviamente, cada uno de estos ítems que están acá, que ahora vamos a ver, van a llevar, ¿sí?, una serie de actividades específicas, que yo los voy a ir acompañando a resolver, ¿sí? En eso no se preocupen, lo vamos a ir haciendo juntos. Y algo que les decía yo ayer, en la materia ustedes van a hacer un proyecto de investigación individual, pero las tareas las vamos a ir haciendo acompañados y de manera colectiva, y algunas veces compartiendo así cuadros y que todos podamos ir mostrando los avances. En otros momentos vamos a hacer exposiciones orales de los avances que ustedes vayan haciendo. En otros momentos vamos a hacer clases de consulta específica, que ustedes pregunten cosas que se colgaron, que quedaron pendientes, ¿sí? Vamos a ir como acompañándonos. Más o menos como la modalidad de la clase que venimos sosteniendo. Entonces, la primera actividad que vamos a empezar a pensar, no ahora, o sea, no tienen que escribir nada ahora, eso quédense tranquilos, pero sí, tratemos como de poner en común qué va a englobar esta actividad, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros pensamos a la hora de construir un tema de investigación es la selección de un área temática, ¿sí? ¿Cómo podemos pensar un área temática? En primer lugar, un área temática es un tema de interés que está planteado en términos muy grandes, ¿sí? Es como para ubicarme dentro de una disciplina, dentro de una temática, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando estábamos haciendo el mapa de las ciencias sociales? Y nosotros decíamos, bueno, todas las ciencias sociales estudian la conducta humana. Ahora, todas las disciplinas no miran lo mismo de la conducta humana, y no lo estudian de la misma manera, y no tienen la misma preocupación, ¿sí? Entonces, el área temática sí está muy relacionada con cuál es el campo de estudios al cual más nos remitimos. Si este tema se asocia más con la sociología, más con la geografía, más con, qué sé yo, una reflexión sobre los cuerpos, más con una reflexión sobre la psicología, ¿sí? Vamos a pensar en términos muy, muy generales, para que les quede un ejemplo, el tema que yo les proponía ayer. Si nosotros tuviésemos que pensar cuál es la selección de un área temática, como la que habíamos puesto ayer de ejemplo, podríamos pensar que el área temática puede ser violencia en la escuela. ¿Se acuerdan el ejemplo que les había dado ayer? ¿Que habíamos pensado? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, sí. Bueno, Sí. entonces así como un área muy general, violencia en la escuela, ¿sí? Todavía no nos dice mucho qué vamos a estudiar, sino que nos posiciona. Vamos, decimos violencia en la escuela, vamos a mirar prácticas que tienen algún rasgo de violencia, que podemos como comprender, como prácticas de violencia, de segregación, de disputa, de pelea, y un ámbito, la escuela, ¿sí? Pero van a ver que en ese gran tema hay un montón de disciplinas que pueden intervenir, que nos pueden decir algo, ¿sí? Y nos ubicamos ahí, un área bien grande, violencia escolar, ¿sí? O en la escuela. Después, y acá retomando un poco lo que decíamos ayer, nosotros tenemos esta premisa, digamos. ¿Cuál es? Que vamos a hacer investigaciones empíricas. ¿Qué quería decir eso? Que ayer repasábamos. Las investigaciones empíricas son investigaciones que llevamos adelante a partir de la observación de prácticas concretas, ¿sí?
Entonces, a ese gran área temática, nosotros en una segunda instancia, en un segundo nivel de decisiones, la vamos a recortar. ¿Qué quiere decir recortar? Elegir un aspecto de ese gran tema, ¿sí? Entonces empezamos a construir nuevas decisiones que nos ayuden a enfocar ese tema. Por ejemplo, si la selección de un tema general era violencia escolar, la selección de un tema más específico, ayer un poco lo comentamos, puede ser prácticas de bullying entre los estudiantes varones hacia las estudiantes mujeres en tercer año del Colegio del Sol. Entonces, fíjense que de un tema muy general ya lo empezamos como a recortar. Esa violencia se ejerce en prácticas, de hombres hacia mujeres, de varones hacia mujeres. Estoy reinventando el tema, ¿eh? No tiene que ser esto ni necesariamente está pasando. Eso en un espacio concreto, que son los estudiantes, los jóvenes, que van a tercer año del Colegio del Sol, que es un colegio que está en la ciudad de La Plata, ¿sí? Entonces, fíjense cómo de un tema muy general, ya empezamos a ver un aspecto. Bullying, ejercicio de hombres hacia mujeres, o de varones hacia mujeres, en el ámbito propio de la escuela, entre un curso específico. Entonces, el área temática, la selección del área temática es muy general, nos sitúa. ¿Sabes de qué problema vamos a hablar? Muy general. Y la selección del tema ya nos está como fraccionando una parte de la realidad que nos interesa. ¿Sí? Cuando el autor que yo tomaba, cuando les hacía este repaso del PowerPoint, eso decía, si el área temática responde al qué, es decir, qué queremos estudiar, ¿sí? La selección, la selección del tema específico responde a la pregunta, ¿qué aspecto de ese gran tema queremos estudiar? ¿Sí? Como un nivel en el que nosotros explicitamos un recorte a ese tema que se presenta tan general. ¿Y cuál es el problema de los temas generales en las ciencias sociales? Que no lo podemos abordar desde ejercicios empíricos, sino que tendríamos que utilizar otro tipo de investigación. ¿Sí? El tercer componente que vamos a trabajar a lo largo de la materia tiene que ver con a esa área temática que elegimos y a ese tema específico que elegimos, convertirlo en un planteo del problema de la investigación. ¿Qué significa plantear problemas de investigación? Un poco ayer adelantábamos. Plantear problemas de investigación significa hacerle preguntas a la realidad, hacerle preguntas a esa realidad cercana, recurrente, incluso en la cual también nosotros estamos inmersos, y generar preguntas para tener un mayor conocimiento sobre esa práctica. ¿Sí? Seguramente ustedes han visto en las materias más teóricas de las ciencias sociales, las que vieron en el colegio, que cómo se nos presenta a nosotros la realidad social, lo que llamamos la realidad social. ¿Sí? Sobre todo estoy segura que algo en sociología pueden haber visto esto, que estuvimos incluso repasando con ustedes a partir del mapa de las ciencias sociales en el colegio. ¿Cómo se nos presenta esa realidad social? A nosotros se nos presenta en nuestra vida cotidiana y en nuestro sentido común como una realidad natural, como algo naturalizado. ¿Y qué pasa cuando algo es naturalizado? ¿Sí? Por nosotros, por nuestra comunidad, con quienes construimos relaciones significantes comunes. ¿Sí? Es decir, con quienes vivimos en sociedad. ¿Qué pasa cuando algo se presenta como naturalizado? Es algo que nosotros lo damos como evidente, como que es de esa manera, ¿sí? Entonces, para que eso deje de ser evidente, nosotros necesitamos hacerle preguntas. Y acá una parte que es fundamental para el proceso de investigación, que es cuanto más complejas son esas preguntas, ¿sí? Cuanto más profundidad
tienden a buscar esas preguntas, mucho más información nos va a arrojar el proceso de investigación. Y por otra parte, también para pensar en esto del planteo del problema, de las preguntas, acuérdense que la investigación en ciencias sociales no busca ni verificar algo que conocemos de antemano, no es una investigación para verificar. Tampoco deben ser preguntas que se tiendan a responder con un sí, con un no, ¿sí? Sino que este nivel de problematización necesita preguntas que tiendan a generar, ¿sí?, respuestas cualitativas, ¿sí?, que ayuden a complejizar el conocimiento que tenemos sobre ese tema que elegimos y sobre ese área específica del tema que elegimos. ¿Sí? Entonces, el tercer paso, la tercera actividad que vamos a hacer juntos es construir preguntas, problemas a ese tema de investigación que por algo nos preocupa, que anda dando vueltas, que nos interesa, que tiene una temática que para ustedes va a ser interesante de resolver. Acá vamos a pensar en el cuarto ejercicio, voy a anticiparles cómo va a ser el cuarto ejercicio que vamos a llevar adelante en nuestro proceso de investigación. Este cuarto ejercicio que vamos a llevar adelante es el que nos ayuda a terminar esta primera etapa de construcción del tema y de la pregunta, que es el estado de la cuestión. Pues cuando lleguemos a este punto en particular vamos a ver, se puede llamar estado de la cuestión, estado del conocimiento, estado del arte. Es donde ustedes van a tener que hacer un ejercicio de reconocimiento del campo científico de las ciencias sociales, de cómo fue abordada esta problemática que les interesa. ¿Y para qué sirve este ejercicio? Uno, para no investigar lo que ya está investigado. Acuérdense que una de las características del conocimiento científico es que es acumulativo. Es acumulativo y que puede ser refutado por un mismo ejercicio de investigación. O sea que su trabajo no va a partir de ningún lado, va a partir de superar trabajos anteriores. Para que eso sea posible, necesitamos conocer quiénes, antes de nosotros, estudiaron el tema que nos está interesando. Entonces, esa es una parte de la importancia de la construcción del estado de la cuestión. Y la segunda parte es que podamos poner en evidencia, es decir, contarle al otro, dónde está el aporte de nuestro proceso de investigación. ¿Qué es lo nuevo que nosotros vamos a aportar al conocimiento de ese tema específico? No hay ningún tema de investigación que no haya sido estudiado antes, por una disciplina, por un investigador, por, no sé, una cátedra de la universidad, por un equipo de investigación, por un becario de CONICET, por un becario de la universidad, por un investigador independiente, lo que sea. Van a ver que todos los temas que ustedes piensan tienen algún antecedente, todos. Nadie va a pensar un tema que no esté anclado en coordenadas de temas anteriores. ¿Por qué? Porque el conocimiento no surge de ningún lado, ¿sí? Y porque las preguntas que nosotros podemos hacer están moldeadas por lo que nosotros comprendemos dentro de cada disciplina de lo social. Por eso hicimos el mapa de las ciencias sociales. Una vez que desarrollemos todo esto, tema general, tema un poco más específico, problema y estado del conocimiento, vamos a plantear los objetivos de nuestra investigación. Pues obviamente vamos a hablar en particular de este tema, pero los objetivos de nuestra investigación son los que nos van a marcar el límite, o sea, hacia dónde vamos, y también a delimitar todo lo que no vamos a hacer. En la investigación solo vamos a hacer lo que nosotros proponemos como objetivo, porque si no, la realidad social es inabarcable. Acuérdense que siempre tenemos que pensar en un tema posible de ser abarcado por nosotros, ¿sí? Y ahí yo les voy a decir, ese tema es muy grande, hay que seguir recortándolo, hay que seguir pensando variables para que sea más fácil de acceder a ese tema, ¿sí? Eso lo vamos a ir haciendo juntos. Siempre pensamos en un objetivo general y en objetivos específicos que ayudan a resolverlo. Y los objetivos siempre son tareas, empiezan con verbos, son tareas que movilizan
a actividades que vamos a tener que llevar adelante. ¿Sí? Una vez que pensamos en los objetivos, una vez que planteamos los objetivos, vamos a pensar qué posibles hipótesis tenemos sobre este tema que nos interesó investigar. Ya pensamos preguntas, ya pensamos objetivos, ¿qué serían las hipótesis? Respuestas tentativas, ¿sí? Ideas previas al proceso de investigación. Dicho en términos muy generales, después lo vamos a trabajar en profundidad. Una vez que pensamos todo esto, vamos a tener que, y acá viene una característica de las ciencias sociales, que era explicitar los términos de nuestra investigación. Es decir, explicitar los conceptos de nuestra investigación. Si volvemos al ejemplo que estábamos trabajando, deberíamos pensar y explicitar el concepto del bullying, por ejemplo. ¿Qué es una práctica de bullying? Otro concepto para explicitar es el concepto de jóvenes. Y acá, cuando lleguemos al momento de formulación de conceptos clave iniciales o de conceptos teóricos iniciales, vamos a trabajar con ustedes que es importante explicitar desde qué marco teórico y desde qué perspectiva estamos entendiendo esos términos, porque no todas las palabras, ¿sí?, y los términos tienen una connotación, sino que los significados de las palabras siempre están en disputa, y las corrientes teóricas siempre están en disputa para legitimar su concepto. ¿Sí? Es decir, una misma palabra, un mismo término, puede ser abordado desde concepciones teóricas antagónicas. ¿Sí? Y una posición entiende una cosa y otra posición entiende otra, absolutamente distinta. ¿Sí? Entonces es importante explicitar. Y cuando explicitamos conceptos teóricos, decimos qué autor leímos, qué texto es una referencia para nosotros, qué teoría, ¿sí?, qué disciplina. Eso también, con tranquilidad, porque lleva mucho tiempo de lectura, mucho tiempo de escritura, y lo vamos a hacer dentro de un rato, dentro de un tiempo. Una vez que pensamos eso, los conceptos clave, vamos a pensar y vamos a volver al tema y a los objetivos. Vamos a pensar la estrategia metodológica. La estrategia metodológica, en términos muy generales, responde a la pregunta: ¿cómo voy a hacer para investigar ese problema que yo mismo construí y planteé? Es decir, ¿qué pasos tengo que dar para recolectar datos y para analizar esos datos? ¿Sí? Acuérdense que el momento de producción de datos y de análisis de datos es el momento más creativo, donde el investigador pone, los investigadores e investigadoras ponen todo para construir la mayor cantidad de fuente posible, de datos posible. Porque cuanto mejor es el dato, más fiable, mejor es el dato, más cantidad de datos tenemos, vamos a poder hacer un proceso reflexivo mucho mejor. ¿Sí? Ahí vamos a ver, en este momento del diseño y de la estrategia metodológica, vamos a ver muchas prácticas de producción de datos. Que algunas van a tener que ver más con la geografía, con la historia, con la sociología, con la antropología, por eso el mapa de las ciencias sociales. Porque, bueno, ¿cómo estudian las ciencias sociales? ¿Qué era que hacían? ¿Sí? Quienes estudian en ciencias sociales. Una vez que hicimos la estrategia metodológica, que la diseñamos y que producimos estos datos y que analizamos esos datos, vamos a elaborar potenciales conclusiones. ¿Esas conclusiones qué van a hacer? Van a dar respuesta a la pregunta inicial que nosotros formulamos. Y las conclusiones tienen que aportar mucha más información y conocimiento que el que teníamos al momento de empezar. ¿Sí? Una vez que llevamos adelante todo este proceso de investigación y que sabemos mucho más del tema que lo que sabíamos antes, y por eso nos interesaba investigar, vamos a producir un informe con los resultados. Y vamos a pensar por dónde ese informe puede circular y quiénes pueden conocer los resultados de ese informe. ¿Por qué? Porque la razón de ser de la investigación en ciencias sociales es que ese informe sea un aporte a la sociedad. ¿Sí? Y después quienes pueden ejecutar resultados lo tengan como material para ejecutar resultados. ¿Ok?
que nosotros no vamos a poder llevar a la práctica. Porque, ¿qué decíamos? Las ciencias sociales construyen problemas en términos analíticos y los resuelven también en términos analíticos. ¿Sí? Después van a ver que a lo largo del PowerPoint vamos a explicitar cada uno de estos puntos. Entonces, para repasar, si nuestra área temática era violencia escolar, nuestro tema, digamos, el tema general, digamos, el que cuando lo bajamos a tema, de un área temática a un tema, el tema puede ser prácticas de bullying ejercidas por los jóvenes varones hacia las mujeres de tercer año del Colegio del Sol, de la ciudad de La Plata. Y la pregunta por ahí puede ser, ¿sí? Acuérdense que no puede ser una pregunta por sí o por no, ¿no? Entonces, la pregunta puede ser algo así como reconocer, ¿sí?, las representaciones, es decir, las ideas que los estudiantes varones de tercer año tienen acerca de sus compañeras mujeres. Es decir, bueno, ¿en qué lugar las ubican? ¿Por qué ejercen violencia sobre ellas? Para poder comprender ese por qué, vamos a pensar en ideas, representaciones, ¿sí? Eso por un lado, puede ser una pregunta. Otra pregunta puede ser, ¿cuáles son las prácticas, ¿sí?, que para los varones de tercer año del Colegio del Sol están legitimadas y que no las pueden comprender como violentas? Para ellos están bien, las hacen. ¿Qué se legitima dentro de ese grupo de varones como algo posible de ser ejercido? ¿Se entienden? Son todas preguntas cualitativas, ¿sí? No son preguntas que se respondan con sí o con no. Siempre abriendo a más posibilidades de respuesta y a complejizar eso que a simple vista se ve, pero no se problematiza porque está naturalizado. Hoy vamos ¿cómo es? A ir despacito por cada una de estas resoluciones. Voy a leer esta última paginita hoy y después vamos a desarrollar con lo que sigue. Una de las cosas que vamos a hacer una vez que definamos el tema y el tema específico y el problema es pensar en una introducción para nuestra presentación del diseño de investigación. Entonces, en esa introducción vamos a poner la presentación del tema, pero también vamos a poner en qué contexto se piensa ese tema. Es decir, las coordenadas actuales que le dan la posibilidad a ese tema de haber sido elegido. Entonces, conviene realizar siempre una introducción, un anticipo, una síntesis del proyecto. En esa presentación vamos a pensar cuál es el tema que pretendemos investigar, las características del estudio, lo que yo le digo, un estudio empírico, vamos a analizar una práctica social, y una justificación de ese tema de investigación. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué nos importa para esta investigación? ¿Cuáles son las coordenadas contextuales que tenemos que tener presentes? ¿Sí? Y después especificar los aportes al conocimiento que esta investigación producirá. ¿Cuál era este puntito? El resultado del estado del arte, del estado de la cuestión. ¿Sí? Vamos, como les decía, vamos a dejar hasta acá. Es un pantallazo bastante general de las primeras actividades que vamos a desarrollar. ¿Cómo lo ven hasta acá? Bien.